Shalom, estimados amigos y audiencia de Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, Teoterapias. Sanidad del espíritu, alma y cuerpo es nuestro canal que nos ven ustedes aquí hoy en YouTube. Y también en YouTube tenemos nuestro otro canal de contenidos de interés para todos los públicos, UNBJ TV, Manualidades y Belleza. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Allí también nos puedes ubicar para encontrar contenido de interés en todos los temas que nosotros estamos creando para todos ustedes. Gracias por nuestros nuevos suscriptores de este canal y del otro canal de UNBJ TV, Manualidades y Belleza. Personas me preguntaban, Patti, ¿qué significa UNBJ? Significa Una Nueva Vida en Jesucristo. TV significa televisión. Así que yo soy Patti Ramos, soy teoterapeuta, conferencista y predicadora de la Palabra de Dios, y en el otro canal de UNBJ TV, Manualidades y Belleza, doy temas referentes al crecimiento personal, a la motivación, a la reingeniería personal, a todo lo que es el entrenamiento personal y todo lo que es superación, psicología, temas de superación de temarios o de conflictos y cómo manejarlos. Gracias a todos ustedes entonces por estar esperando esta prédica del sábado. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que les va a gustar muchísimo y les va a interesar, porque es un tema referente a lo que estamos en este momento viendo en nuestras familias, y es un tema agobiante. Vamos a hablar acerca de los hijos como una herramienta que muchas veces el enemigo está utilizando ya cuando son un poco más grandes, digamos en la preadolescencia, adolescencia, juventud, y ya cuando son adultos mayores. Lo sé porque muchas personas me escriben de diferentes países y lugares y me cuentan sus historias de cómo han tenido que luchar con el tema de los hijos. Y hoy quiero abordar este tema acerca de el espíritu de tormento. ¿Qué es el espíritu de tormento? Cómo es que el enemigo, el diablo, utiliza personas para atormentarnos, cómo discernir cuando estamos bajo un espíritu de tormento y cómo desactivar, eliminar, echar fuera y cancelar esas obras de ese espíritu de tormento que viene a nuestras vidas, como la palabra lo dice, atormentarnos. Así que hoy vamos a hablar acerca de el diablo está usando personas diferentes, pueden ser externas, gente que tú no conoces, pueden ser familiares, a tus propios hijos, para atormentarte de diferentes maneras. Y este tema viene como una ministración que yo sé que el Espíritu Santo va a hacer para todos ustedes, así que permíteme antes de iniciar orar para que sea el Espíritu Santo dándome mucha revelación, mucha inteligencia y mucho direccionamiento para este tema. Abba Padre, yo te doy gracias por este lugar, por esta ambientación. Gracias, Señor, por todas estas personas que se reúnen a escuchar el mensaje, la palabra de Dios los sábados, que es donde tú diste la instrucción, que es el día para adorarte y alabarte. Muchas gracias por el Espíritu Santo, quien es mi maestro, mi guía, mi consolador, mi abogado. Gracias a Yeshua HaMashiach, nombre en hebreo que significa Jesucristo el Salvador, por darme la vida, por mi familia, por mis hijos, por el grupo de colaboradores, por todos los que nos apoyan. Gracias por todos los suscriptores. Pido tu sangre por el oriente, occidente, norte y sur, y cancelo y corto toda fuerza del enemigo, todo distractor en la atmósfera y a los alrededores en el ambiente. Ato todo hombre fuerte que se quiera levantar y todos los demonios que quieran operar en la atmósfera y en el ambiente alrededor. Cancelo y corto todo distractor, toda persona, toda situación que hayan en las atmósferas que quieran interrumpir. Y declaro tu presencia, tu paz, tu presencia en este lugar, Espíritu Santo. Fluye con poder y fluye con mucha autoridad. Dame discernimiento, inteligencia, sabiduría, dame fluidez en la palabra, dame mucha palabra profética y dame mucha administración para este mensaje. Yo quedo bajo tu presencia, Espíritu Santo, y fluye, que no sean mis palabras, ni mi inspiración, ni mi teoría, ni mi concepto, ni mi enseñanza, sino tu enseñanza y tu palabra, Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Bien, entonces vamos a hablar de un tema acerca del espíritu de tormento. Vamos a hablar acerca de Proverbios capítulo 1. Vamos a hablar acerca de las malas compañías. Proverbios capítulo 1. Proverbios significa sabiduría. Personas me preguntaban: Pati, yo quiero comenzar la nueva vida en Jesucristo. Este ministerio se llama Una Nueva Vida en Jesucristo. Y Proverbios capítulo 1 habla acerca, en el versículo 8, 1:8, habla acerca de los consejos contra los falsos amigos. Y dice así la palabra de Dios: querido jovencito, o querida jovencita, o persona de cualquier edad, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto. Cuando tu madre te enseñe, sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan: ven con nosotros, ataquemos al primero que pase y quitémosle lo que traiga. Si se muere, que se muera y que se lo coman los gusanos. Mataremos por el gusto de matar. Con lo que robemos, llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos. Pero no les hagas, pero no lo hagas, jovencito, no les hagas caso. No digas, no sigas su mal ejemplo, no dejes que te engañen. Tal parece que tienen prisa de hacer lo malo y de matar gente. Ningún pájaro cae en la trampa si ve a alguien que lo quiere atrapar, pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla. Acabarán muy mal. Los que quieran hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo, acabarán perdiendo la vida. Entonces hemos hablado acerca de Proverbios capítulo 1, del versículo 8, leí todo, hasta el 19 que termina. Y vemos entonces acá una fuerte exhortación y llamado de atención a los jóvenes que quieren, digamos, caer en estas presiones de grupo para poder ser aceptados por otros, y muchas veces consienten entrar en este tipo se llama pandillas, se llaman estos grupos donde personas delinquen o de alguna manera, personas delinquen o personas le hacen daño al prójimo, quitando, robando, haciendo males, creando trampas, haciendo caer a otros en trampas. Y el Señor dice que no lo permitas, que no te juntes, que no les creas, que no los oigas, que no los sigas. Este tema habla sobre las malas compañías y es un llamado de atención sobre todo a los jóvenes, y dice consejos contra los falsos amigos. Así que hoy vamos a ver acerca de cómo el enemigo está utilizando muchos jóvenes en el mundo entero. Esto no es de una sola zona o país o ciudad, sino del mundo entero, porque los jóvenes son inconstantes, que significa no firmes, no son, no son muy todavía maduros, no son confiables todavía porque son jóvenes. Entonces, por ser inconstantes significa que no permanecen firmes en sus convicciones, en sus pensamientos, sino que fluctúan como las olas del mar que vienen y van. Así que el enemigo muchas veces los utiliza a ellos para poder crear este espíritu de tormento, que yo sé que muchas familias están afectadas. Muchas iglesias cristianas, hijos de pastores, están también afectados porque sus propios hijos están siendo utilizados por el enemigo para crear todo este tipo de espíritus de tormento, que lo vamos a ver hoy muy profundamente acerca de cómo es que este espíritu de tormento opera. Entonces vamos a ver la historia de los hijos de Elí, vamos a ver la historia de los hijos de Job, vamos a ver la historia de Absalón y de David. Entonces el título de esta prédica de sábado es Desactiva el demonio de tormento. Tormento significa una mentira del diablo, una angustia, un demonio, una aflicción. Así que vemos que
muchas personas me decían, Pati, pero ¿por qué si Dios es tan poderoso permite que los jóvenes sean utilizados para las cosas malas? Y realmente recordemos que Dios trabaja con la voluntad del ser humano. Dios le dio al ser humano la capacidad de poder tomar decisiones buenas o malas. Se llama libre albedrío o significa libre elección. Esa es una decisión nuestra y sabemos que los jóvenes, como lo hablábamos hace un momento, ellos están en su etapa de formación de bases, de estructura. La base es la firmeza, la estructura es lo que los sostiene, y como todavía están en esa formación son fácilmente manejables, son fácilmente manipulables, son fácilmente, algunos jóvenes son muy valientes, jóvenes que aunque estén en medio de un grupo de personas que sean malas o que sean malos amigos o que sean malas influencias, ellos permanecen siendo firmes. Yo los conozco, son jóvenes que aunque estén metidos en grupos con personas que los quieran influenciar a diferentes, digamos, actividades, a que fumen, a que tomen, a que hagan diferentes cosas que no son buenas, ellos permanecen firmes, porque es que tienen unas convicciones, tienen una seguridad, tienen una firmeza. Eso viene dentro de la estructura de lo que el niño o la niña recibió en casa. También eso es muy importante, porque si en la casa no le formaron su parte de carácter, no le enseñaron a decir sí, no le enseñaron a decir no, entonces el joven, la niña no va a tener estructura. La estructura es la viga. Los edificios tienen vigas para que no caigan los muros. La estructura es decir, como viene siendo la firmeza de la persona, y la base viene siendo como el cimiento, en lo que ellos creen, en lo que se afirman, para no caer en estos cuentos, en estas, digamos, propuestas, para tener estos falsos amigos, porque realmente un falso amigo es el que lleva al otro al mal. Un buen amigo nunca le dice a otro, venga, hagamos el mal, sino que un buen amigo lo dirige hacia cosas buenas. Entonces, vemos que hay familias que están completamente siendo atormentadas porque alguno de la familia, un hijo, alguien de la familia está siendo utilizado. Voy a poner ejemplos de la vida real. Digamos que una persona que tiene problemas mentales. Sabemos que los problemas mentales son un ataque de un espíritu que ha tomado la mente de la persona y está utilizando a esa persona para atormentar a la familia, porque si en una casa hay una persona que, digamos, está enferma de alguna digamos, situación mental, o que tome medicamentos, o que la persona de alguna manera tenga crisis, ataques, bueno, todo este tema que muchas familias están viviendo, esa familia está siendo atormentada por ese demonio en esa persona. ¿Y por qué llegan estos hijos a estar así atormentados? Porque ellos abren puertas. Te voy a contar una historia. Me llegan muchas historias en este momento a memoria. Me llega a memoria una historia que yo conocí de la vida real. Un joven, aproximadamente unos 21 años, cuando yo lo conocí, la familia me invitó a que orara por él. Era un joven que todo el día se la pasaba, digamos, en una condición de encierro, en un lugar. Él todo el tiempo se la pasaba encerrado en un solo lugar y todo su día lo pasaba ahí encerrado. Habían momentos en que él estaba muy bien, es decir, podía como entrar en lucidez, parecido como a la historia del endemoniado de Gadara, que él por momentos estaba como tranquilo y luego se exaltaba y comenzaba como una crisis. Una crisis es cuando la persona padece una situación
donde está siendo atacada por esa crisis. Entonces, vemos que este joven de Gadara, dice la historia, la estoy buscando acá para podértela leer, porque son hechos donde nosotros podemos ver que Jesús era el que hacía la obra en estas personas con estas condiciones, porque en la Biblia quedó registrado que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hubieron muchas personas atormentadas por este espíritu que se llama tormento. Y hoy quise hablar de esto porque muchas personas, yo sé que están siendo atormentadas en sus casas por personas, no solamente de sus propias familias, sino también por personas extrañas y ajenas, es decir, de afuera. Entonces vamos a mirar aquí, vemos varios, estoy en Lucas, donde estaban todas las historias de algunas liberaciones que Jesús hizo y sanidades. Entonces vamos a ver acerca de algo que yo sé que te va. Jesús sana a un enfermo. Un sábado Jesús estaba cenando en la casa de un jefe de los fariseos. Todos los que estaban presentes lo vigilaban muy atentos. De pronto un hombre que tenía las piernas y los brazos hinchados se paró delante de él. Jesús miró a los maestros de la ley y a los fariseos y les preguntó: ¿se debe o no se debe sanar a un enfermo el día de descanso? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sanó y lo despidió. Después le preguntó a los que estaban presentes: si uno de sus hijos o uno de sus bueyes se caen en un pozo, ¿no es cierto que lo sacarán de inmediato, aunque fuera sábado? Pero ellos no pudieron decir nada. Esta es la pregunta. Si una persona se cae a un pozo o a un estanque o se cae de algún lado, ¿tú qué harías? ¿Esperarías hasta que fuera el día de la semana de trabajo para sacarlo o lo sacarías inmediatamente? Entonces vemos acá que Jesús sanó a este hombre que se llama hidrópico. Hidrópico es una persona que se le hinchan las piernas y las manos. Entonces ahí hubo una liberación porque esa persona estaba atormentada por una enfermedad que lo hacía sufrir. Todas las enfermedades son causas de espíritus que atormentan a las personas. No existen enfermedades que vengan a la vida del ser humano porque sí, sino porque hay una causa. Significa algo causó eso, una maldición, algo que la persona invocó o algo que la persona dijo contra Dios, le trajo consecuencias, disciplina. Entonces vamos a mirar más aquí. Vamos a ver más adelante, más acá. Quiero buscar una niña muerta y una mujer enferma. Otras dos mujeres, una niña y una mujer que estaban enfermas, también estaban atormentadas. Veamos también, porque es que si leo todas las historias voy a quitar mucho tiempo de lo que voy a hablar hoy, pero ya como para tener el texto base de lo que estoy hablando del endemoniado de Gadara, aquí está, en Lucas capítulo 8 versículo 26, el hombre con muchos demonios. Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, a la región de Gerasa. Le pido a mi niño que si está por ahí las gafas me las trae, por favor, que hay poquita iluminación en este lado. Gracias. Aquí tengo a mi niño Ezequiel, que a veces está por ahí jugando mientras yo estoy en las grabaciones y él me hace el favor y me colabora. A veces tenemos personas que están con nosotros en las cámaras y otras veces gracias, mi niño bello. ¿Cómo estás? Estás muy bello. Saluda a todos. Hola, ¿cómo están? Gracias, mi amor, gracias. Con gusto. Bueno, puedes ir viendo un programita, pero en silencio, bueno, algo bonito. Entonces, retomo. El hombre con muchos demonios. Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, a la región de Gerasa. Cuando Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre de ese lugar que tenía muchos demonios.
Ese hombre no vivía en una casa, sino en el cementerio, y hacía ya mucho tiempo que andaba desnudo. ¿Por qué andaba en el cementerio? Porque tenía un espíritu de muerte. ¿Y por qué estaba desnudo? Porque estaba totalmente poseído por esos demonios que no querían que él fuera una persona normal. Dice también que andaba desnudo. Como los demonios lo atacaban muchas veces, o sea que él a veces estaba tranquilo y otras veces estaba atacado. Por eso aquí lo atacaban muchas veces, o sea, constantemente. La gente le ponía cadenas en las manos y en los pies y lo mantenía vigilado. Pero él rompía las cadenas y los demonios lo hacían huir a lugares solitarios, lo llevaba como a lugares donde nadie lo pudiera llevar, porque estos demonios querían destruir a esa persona. Cuando ese hombre vio a Jesús, Jesús significa el Salvador, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él. Entonces Jesús ordenó a los demonios que salieran de el hombre, pero ellos gritaron: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te rogamos que no nos hagas sufrir. Jesús le preguntó al hombre: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Ejército. No era un demonio, era ejército. Y un ejército está compuesto de 2 a 6 mil personas en lo físico. Pero esto era un ejército de 2.000 demonios. Dijo eso porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Pero eso tiene una explicación. ¿Por qué entraron en él? Porque él practicó el ocultismo. Él hizo algo que atrajeron esos demonios, ver cosas. O muchas veces los padres que practicaron el ocultismo, la santería, la hechicería, la brujería, al estar en ese mundo, cuando nacieron los hijos fueron transferidos de también esos espíritus demoníacos, porque vemos que esta persona ya estaba con un ejército. ¿Y por qué llegó a tener ese ejército? Por varias cosas, porque lo invocan esos espíritus, porque practican cosas del ocultismo, porque los padres los ofrecen a esos demonios antes de que los niños nazcan, por muchas razones. Eso no llega así nomás que la persona nació y se llenó de espíritus, no, eso tiene que haber sido por una razón, algo que la persona hizo o los padres hicieron para que el hijo recibiera también esa herencia de demonios. Continuamos acá. Es que a veces no necesito las gafas, otras veces sí, de acuerdo a las instalaciones donde estemos grabando, que a veces hay más luz. Cerca de allí, en un cerro, habían muchos cerdos comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús que los dejara entrar en esos animales y les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y se metieron dentro de los cerdos. Tú me preguntarás, Pati, ¿por qué se metieron dentro de los cerdos? Se metieron dentro de los cerdos porque el cerdo es un animal inmundo. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos comer carne de cerdo porque los cerdos realmente son animales no limpios. Se llaman inmundos, significa no limpios, no aseados, no puros para el consumo humano. Entonces, como esos animales de alguna manera están ya impuros, pues los demonios, como también son impuros, son sucios, son inmundos, obviamente pedían seguir en los cerdos, o sea, en un animal que también estaba impuro, para que ellos no sufrieran. Vemos entonces que ellos hablan y hablaron dentro de este hombre. Esos demonios hablaron, porque hablaron varias veces, hablaron diciendo que se llamaba Ejército, y también le preguntaron que por qué había venido Jesús a atormentarlos, y también le dijeron: no nos haga sufrir, déjenos ir a los cerdos, déjenos meter ahí. Por eso vemos que los cerdos tienen un llanto, un chillido que es algo como no es normal. Ellos, cuando los cerdos los van a matar, emiten un chillido que es algo como demoníaco. Es realmente así. Por eso vemos que este dibujito animado de Peppa Pig significa Peppa, el cerdo, y realmente el contenido de Peppa Pig, todo es inmundo. Lo que enseñan en esos dibujos animados de Peppa Pig realmente son cosas inmundas para los niños. Todo tiene relación, y cuando tú veas que una persona utiliza muchos cerdos en decoración, cerdos en cosas de su vestuario, que tiene cerdos en la casa, significa que la persona tiene espíritus inmundos en ella o en él. Entonces volvemos acá.
Cerca de allí en un cerro habían muchos cerdos comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús que los dejara entrar en esos animales y les dio permiso. Jesús les dio permiso, porque Dios es el que da el permiso de que las cosas ocurran o no ocurran. Los demonios salieron del hombre y se metieron dentro de los cerdos. Entonces los cerdos corrieron cuesta abajo y cayeron en el lago y se ahogaron. Es decir, entraron en los cerdos y al estar los cerdos, estando ya en esa, estaban totalmente endemoniados esos cerdos, los cerdos comenzaron a sentir, imagino, fuerzas, cosas extrañas en esos animales, y esos animales, al sentir toda esa fuerza de esos demonios, corrieron hacia el lago y todos ellos se tiraron y se ahogaron. Eso fue impresionante. Continuamos. Entonces voy en el 34 del capítulo 8 de Lucas. Cuando los hombres que cuidaban los cerdos vieron lo que había pasado, corrieron al pueblo y lo contaron a todos, o le contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver qué había pasado y al llegar vieron sentado a los pies de Jesús al hombre que antes tenía los demonios. El hombre estaba vestido y se comportaba normalmente, y los que estaban allí temblaban de miedo. ¿Por qué temblaban de miedo? Porque no querían que Jesús les sacara a ellos, o sea, a las personas, también los demonios que las personas tienen, porque los demonios, los animales se meten en los animales pueden ser endemonizados, y las personas, los lugares, las atmósferas, las casas, los ambientes también pueden tener demonios. Entonces estas personas temblaban porque sabían que Jesús tenía autoridad y poder para sacar esos demonios, y que como lo había sacado o había liberado a ese endemoniado de todo ese ejército, entonces las personas tenían miedo de que Jesús también los liberara a ellos de esos demonios que tenían también, porque cada persona tiene diferentes espíritus demoníacos, y cuando los alimenta los deja crecer y ellos se multiplican. Por eso este hombre llegó a tener un ejército que equivale aproximadamente a 2000 demonios. ¿Cómo las personas se llenan de esos espíritus? Por el pecado, por la desobediencia, por la mentira, por hacer cosas que no deben, por mirar cosas en internet que no deben mirar. Entonces esos espíritus se van metiendo. Te explico. Los ojos son una ventana por donde entran cosas. Los oídos son también ventanas por donde entran cosas, y la boca es una puerta por donde salen cosas. Así que si tú dejas ver a tus ojos cosas que no le agradan a Dios, esos espíritus se van a meter a través de las pantallas, del internet, de lo que veas, de lo que escuches, por estas ventanas de los oídos y las ventanas de los ojos. Ellos se meten por esas ventanas y luego salen por la boca, que es cuando la gente ya comienza a hablar cosas que no tienen nada que ver con la Biblia ni la palabra de Dios, sino cosas que son inmundas. La palabra inmunda significa que no está limpia. Bien, continuamos. Entonces vamos en el 36 a 34, entonces vamos ahí. Al llegar vieron sentado a los pies de Jesús al hombre que antes tenía los demonios. El hombre estaba vestido y se comportaba normalmente, y los que estaban allí temblaban de miedo. 36. Los que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Entonces los habitantes de la región de Gerasa le rogaron a Jesús que se fuera de allí, porque tenían mucho miedo. Es decir, los demonios tenían miedo de que fueran expulsados también de esas personas, y le dijeron a Jesús: vete, 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 no te queremos aquí. ¿Por qué? Porque esas personas, no las personas en sí, porque los demonios también pueden hablar por la boca de las personas, como lo vimos registrado aquí en esta historia. Ellos hablaron varias veces a través de ese hombre endemoniado. Ellos hablan a través de las personas. Cuando tú veas a una persona diciendo cosas, vulgaridades, palabras ofensivas que ofenden a los demás, cosas contra Dios, no son las personas, son los demonios los que están hablando a través de esas personas. Y vemos entonces, cuando Jesús subió a la barca para regresar a Galilea, el hombre que ahora estaba sano le rogó a Jesús que lo dejara ir con él, pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho para ti o por ti. Es decir, lo envió en comisión para que él testificara de cómo fue liberado.
Cada vez que una persona reciba liberación tiene que testificar, contar a los demás lo que Jesús hizo. ¿Para qué? Para que los que no creen, crean que realmente el poder de Yahshua HaMashiach, que es el nombre en hebreo, significa Jesucristo el Salvador, tiene verdaderamente poder. Nadie tiene más poder que Dios, el Creador eterno, el Padre eterno. El hombre se fue al pueblo y contó todo lo que Jesús había hecho. Entonces aquí vemos una clara manifestación de una persona que estaba controlada totalmente por muchos espíritus, pero no, esa persona estaba controlada hace mucho tiempo por esos espíritus. Es decir, que esa persona no era una persona normal, sino que era una persona que estaba habitada. Como las casas tienen cosas, nosotros en la Biblia somos llamados templos del Espíritu Santo, y que hay en un templo cosas. Yo soy el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en mí, y en mí no pueden haber demonios ni otras cosas, porque va a haber una contienda, una pelea entre el Espíritu Santo y Dios, el Creador. Entonces es por eso que cuando uno tiene a Dios o al Creador dentro de uno y también está con espíritus demoníacos, la persona empieza a entrar en una batalla, que es donde la persona no se decide si seguir al Creador o a seguir las cosas de Jesús, o seguir al mundo, cuando hay espíritus demoníacos que batallan dentro de la persona. Por eso tú ves que hay personas que van a la iglesia pero siguen en el pecado. ¿Por qué? Porque tienen algo de Dios y demonios también. Y continuamos entonces con la historia. Hoy estamos hablando acerca de cancela, elimina, desactiva el demonio de tormento. Personas me habían dicho, Pati, necesitamos que ministres una palabra acerca de estos espíritus, cómo controlan a la gente y cómo se manifiestan. Hoy lo vamos a mirar. Entonces, vemos que una familia puede estar siendo atormentada por este espíritu, y puede ser que una persona esté, por ejemplo, la familia de este endemoniado que acabamos de leer, puede ser que esa familia sufría por ver a su pariente, a su hijo en esa condición, o sea, un espíritu de tormento en esa persona. Y por eso vemos que familias enteras están siendo atormentadas porque alguien de la familia está enfermo, tiene estas crisis, están, digamos, endemonizados. Podemos ver que aún los niños pueden tener demonios dentro de ellos. ¿Cómo llegaron ahí? Por las películas, por la música, por las pantallas, por el internet, por las enseñanzas de los adultos a los niños, por las revistas, sobre todo por todo lo que escuchan, música, y lo que ven en internet. Entonces los demonios, como entran por las ventanas, recuerda que las ventanas son oídos y ojos. Hijos jóvenes con malas amistades. Vemos que cuando un joven tiene una mala amistad o varias amistades malas, hace sufrir a toda la familia. ¿Por qué? Porque el joven está siendo utilizado por el enemigo para atormentar a la familia. Utiliza a ese joven para que la familia esté en zozobra, para que la mamá no duerma, para que el papá tampoco, para que la familia esté inquieta, para que la familia esté nerviosa, para que la familia esté estresada, para que la familia siempre esté en una condición no de gozo, sino de tristeza, y de alguna manera debilitando a la familia, porque este joven está siendo utilizado por el enemigo, por el diablo, para traer esas malas amistades a la vida de ese joven, y eso crea en toda la familia un cierto descontrol emocional que hace que la familia no se sienta contenta ni feliz. Proverbios, entonces ya lo leímos, capítulo 1, acerca de aléjate de las malas compañías, porque sabemos que los jóvenes mayormente son los que le abren la puerta al diablo muy rápidamente, por la inconstancia, por la inmadurez, porque son fácilmente manipulables, porque no tienen una personalidad definida. Por eso a nuestros niños les tenemos que enseñar desde pequeños que aprendan a decir sí y aprendan a decir no, y eso es el carácter. El carácter es sé decir sí y sé decir no. No debes ser una persona que dice sí y luego dice no, sino constante, o sea, firme. Un familiar está siendo usado para atormentar a la familia. Entonces podemos ver que, digamos, otro caso de la vida real,
Retomo el ejemplo que te estaba hablando acerca de un joven que se mantenía encerrado en un lugar. Él decidió, teniendo una casa, la familia muy bonita, tenían una casa, yo estuve ahí, tenían una casa muy bonita y él tenía su habitación, pero él dormía en un cuartico, donde dormía como la persona que hacía el oficio, la empleada doméstica, y él todo el día se lo pasaba ahí y dormía en una colchoneta en el piso. Y cuando fuimos a orar por él, realmente el joven estaba siendo atormentado por un espíritu, porque él hablaba bien y tenía muchos espacios lógicos como una persona normal, y habían momentos entonces vemos que un familiar está siendo usado para atormentar a la familia. Entonces este joven se la pasaba todo el tiempo. Pido a producción que le pongamos un poquito al volumen al instrumental, por favor. Gracias. Gracias. Entonces vemos que este joven, de la historia que les estoy contando de la vida real, él todo el tiempo estaba en esa condición, pero cuando hablaba uno con él, él estaba normal. Pero esos demonios a veces lo cogían y lo trastornaban, como vimos aquí en la historia, en Lucas capítulo 8, versículo, que comenzamos a leer la historia desde el versículo 26. Entonces, él era también cogido por esos espíritus en momentos y le daban crisis de nervios, crisis de identidad, crisis de muerte, crisis de muchas cosas, y los padres vivían con ese joven y él tenía un hermano que estaba totalmente bien, el hermano, y entonces atormentaba a toda la familia cuando le daban esas crisis, y sobre todo ver a ese joven todo el día en un cuarto encerrado. La mamá y los papás sufrían mucho. Ese espíritu se llama tormento. ¿Por qué llega ese espíritu de tormento? Luego más adelante la mamá de este joven confesó que ella era santera, que ella leía las cartas y adivinaba, y que se ponía acá, ella misma me contaba que ella se ponía acá un trapo, un turbante, por eso es que los brujos usan muchos sombreros, y que ella adivinaba las cartas y hacía trabajos y todo eso. Entonces esos demonios que ella invocó para hacer esos trabajos y demás recayeron como una retaliación o venganza hacia el hijo, porque recuerda que la maldición no viene sin una causa. Cuando algo ocurre en una familia, en una persona, eso no está ahí en vano, eso está ahí porque hay una causa, algo trajo esa situación a esa familia, a esa persona. Entonces, luego ella nos contó que ella era una persona que trabajaba en ese ocultismo y en esas santerías y demás, y que hacía trabajos a los demás, y lo recibió como pago en su propio hijo, que fue controlado y que estaba totalmente endemonizado también, como lo vimos aquí en Lucas capítulo 8, 26. Por eso es que todo lo que los padres hagan mal, lo pagan los hijos. Vemos entonces que Absalón se levanta contra su propio papá David. Vemos que Absalón era un joven, pero que estaba en contienda contra su propio papá David. David era el rey y su propio hijo quería ser el rey y quitarle el puesto a su papá, y había una pelea entre el papá y el hijo. ¿Por qué? Por estos espíritus. Hoy estoy hablando de este tema y como puedes ver hay muchos ruidos alrededor, porque la atmósfera se carga cuando hay liberación de ciertos temas que la gente necesita escuchar, cuando las personas escuchan y son libres, el enemigo se levanta. ¿A través de qué? Se levanta a través de ruidos, a través de los perros. Cuando tú veas que los perros ladran, son los espíritus que de alguna manera se manifiestan, se incomodan y utilizan a los seres vivos, animales y personas, para hacer ruido, distraer. A los niños les da por gritar, a los niños les da por llorar, a las personas les da por hablar, a las personas les da por gritar. Se manifiesta mucho. Creo que has escuchado algunos ruidos, porque son las manifestaciones de las potestades de los espíritus en los aires, que ellos sienten y escuchan que hay un tema de liberación que los va a descubrir, y ellos se manifiestan. Entonces cuando tú escuches que yo predico en algunas
partes. Los perros muchas veces cuando yo estoy predicando en lugares, aunque no hayan, digamos, ruidos, se activan ruidos que no están en la atmósfera, pero se activan esos espíritus a través de personas, como lo puedes haber escuchado hace un momento, y eso pasa muy frecuente cuando yo estoy predicando, porque los temas que yo predico son de mucha liberación y de rompimiento, y la atmósfera se carga. Te voy a poner este ejemplo. Es como cuando, por ejemplo, se va a decir una verdad, y las personas no quieren que esa verdad se diga. Entonces, ¿qué hacen? Crean ruidos, distracción, cortinas de humo, o sea, que la gente no pueda escuchar ni ver lo que se va a decir. Es lo mismo que cuando tú veas que yo estoy predicando y que la atmósfera se llena de ruidos, es porque el enemigo sabe que se está liberando un tema donde la gente va a ser libre y él no quiere, entonces utiliza muchas cosas. Por eso vemos que cuando tú veas en una atmósfera que los perros ladran, aúllan, son demonios que se están manifestando en esos animales, porque en los animales pueden haber demonios también, sobre todo en los perros, en los gatos, que usan los brujos, usan mucho perro y muchos gatos para ellos atraer espíritus. Entonces se manifiestan. Por ejemplo, ahorita hubo un ruido como de un pájaro que nunca ha estado en la atmósfera, que no es normal, pero se manifestó ese ruido de un pájaro porque es el enemigo el que protesta que no se hable de ese tema porque la gente va a ser libre. Entonces, ahí escuchas al fondo, ahí escuchas como de una urraca. Y sabemos que esos animales son espirituales. Dios los creó, pero el enemigo los utiliza para... Cancelamos y cortamos toda fuerza del enemigo que se quiera levantar, interrumpir. En el nombre de Yahshua HaMashiach, envío ángeles, guardianes y guerreros alrededor de este lugar. Ángeles de Jehová alrededor, cubran la atmósfera, guarden la atmósfera, cerquen la atmósfera. Pongo y aplico la sangre poderosa de Jesucristo sobre el oriente, occidente, norte y sur, sobre mi vida y sobre los aires. Un familiar entonces está amargado, o tiene una amargura una persona contra mí, o un pariente lejano, cercano, o una amistad de la antigüedad, o una persona del pasado, una pareja. A mí no me gusta decir ex pareja, porque es como si dijera es la pareja todavía, sino que se dice una relación pasada. Entonces, cuando una relación o una persona está amargada de una relación pasada, un familiar, por una situación, una amargura es una ofensa que una persona tiene en su corazón y está muy herida y está muy ofendida y se quiere vengar. Entonces, cuando esas personas están así, el enemigo las va a utilizar para atormentar a los demás. ¿Cómo? Llamadas anónimas, perfiles falsos en Facebook. En todas las redes donde tú estés están los ataques, porque hay perfiles falsos que uno sabe que son creados especialmente para de alguna manera mirarte a ti en tu Facebook, mirar qué situación estás tú teniendo, qué relaciones, con quién estás teniendo amistad, o qué estás publicando, o qué estás haciendo. La gente se mete a eso porque hay gente que es ociosa y que como tienen una enfermedad que es psiquiátrica, mental, no están equilibrados, no están bien. Ellos son utilizados por el enemigo para crear falsos perfiles y de alguna manera espiar la vida de los demás, es decir, de la persona que les interesa espiar, porque por ejemplo si a mí no me interesa una persona, ¿para qué voy a querer entrar al perfil de la otra a mirar qué está haciendo? Si a mí no me interesa, para mí esa persona equivale a un 0 a la izquierda, es decir, no me interesa nada. Pero cuando una persona está muy pendiente de espiarte por todas partes, es porque tú a esa persona le creas unos nervios, una incertidumbre, un miedo. Esa persona de alguna manera te ha hecho daño, y como sabe que de alguna manera va a pagar en algún momento ese daño que te ha hecho, entonces quiere estar pendiente de mirar a ver tú qué estás haciendo, como monitoreándote a ver. Eso lo hacen mucho cuando digamos una persona ha actuado mal, como le ha hecho mal a la otra persona, la espía para ver cuándo es que la otra persona se va a dar cuenta que esta le hizo daño, y de pronto esa persona va a reaccionar en venganza. Entonces esta que hizo daño al otro quiere estar pendiente de cuándo se va a activar la otra, o sea, como quien dice, estar como a la defensiva para no recibir el daño o tener que pagar
el daño que hizo. Entonces, llamadas anónimas a tus teléfonos, llamadas de teléfonos que tú sabes que son teléfonos que están utilizando con diferentes SIM-cards o números que no son registrados a nombre de nadie, para incomodarte, para atormentarte, para crearte miedo, susto, inseguridad, zozobra. Eso lo hace el diablo, y cuando nosotros sabemos cómo es que el diablo está operando, pido a producciones que me colaboren acá, por favor, con el instrumental, porque el tema está muy cargado, por eso has escuchado muchos ruiditos. Gracias. Entonces, llamadas anónimas, correos anónimos, perfiles anónimos, en este tipo de ataques, perfiles falsos, llamadas falsas, correos anónimos, visitas presenciales, o usando otras personas a que te vayan a atormentar a tu espacio. El espíritu de tormento lo utilizan mucho los brujos y los hechiceros. Ellos quieren constantemente mandarle a los demás este espíritu que los atormenta y no los deja vivir tranquilos. Es decir, les mandan diferentes situaciones, problemas, contiendas, conflictos, enfermedades, les mandan problemas entre la familia, lo que te estoy contando, enfermedades, cosas raras, te mandan misivas, te persiguen por un lado, por el otro, como para que tú no te concentres y no tengas el gozo de la presencia del Espíritu Santo. Gracias por el volumen, gracias. Entonces, ahorita estaba nada menos escuchando que, por ejemplo, si tú estás siendo atormentado o atormentada por alguna persona en internet o en las redes o en teléfonos, tú puedes acudir. Hay unos CAI virtuales donde uno hace las denuncias en fiscalía de esto, y ellos le hacen un seguimiento a esas cuentas de donde están proviniendo las llamadas, los correos, los perfiles falsos. Ellos hacen todo ese seguimiento y cogen a las personas que están en ese delito, porque hay personas que están contratadas para atormentar a los demás. Por eso vemos que tú escuchas muchos testimonios pudiera estar. Gracias. Entonces, esa es una manera de que tú pierdas tu concentración, tu experiencia con el Espíritu Santo, con la oración. Vemos que en el Antiguo Testamento fueron enviados estos espíritus de tormento a muchas personas. Por ejemplo, el diablo le pidió permiso a Dios, porque el diablo antes de hacer algún tipo de ataque contra nosotros los hijos de Dios, primero le tiene que pedir permiso al Eterno que lo deje hacer ese tipo de ataque. Dice la palabra de Dios que ni la hoja de un árbol se cae al piso si es que Dios no permite que se caiga. Entonces, cuando a ti te pasan cosas, siendo una mujer, un hombre de Dios, y te empiezan a pasar cosas y cosas, es porque Dios lo está permitiendo, pero el diablo no te puede coger a ti, no te puede tocar, no te puede hacer ningún daño si Dios no lo permite. Y tú pensarás, pero ¿por qué Dios permite que el enemigo me ataque? Porque Dios quiere saber cuál es tu nivel de fe, cuánto es que le crees a Él. Las obras del diablo ya están juzgadas, Él ya está derrotado, simplemente Él sigue como intentando debilitar a la humanidad. Algunos ya están debilitados, algunos ya están destruidos, porque el enemigo encontró puertas muy abiertas en esas personas. Puertas abiertas es un corazón vacío, sin la presencia de Dios, y el enemigo quiere entrar a los corazones donde no está la presencia de Dios, pero nosotros que estamos llenos de la presencia de Dios, Él no puede entrar en nosotros, pero Él intenta utilizar situaciones, personas, comentarios, peleas, contiendas, utiliza muchas estrategias, medios para podernos debilitar. Y cuanto más Él te ataca, a mí me pasa, yo se lo contaba y mucha gente lo sabe, que a mí cuando el enemigo me ha atacado fuertemente, eso me ha hecho más fuerte.
Y personas lo saben, que cuando yo paso por un proceso duro, me vuelvo más fuerte, más fortalecida en la presencia de Dios. Es decir, me vuelvo más firme en las cosas de Dios. Las pruebas a mí no me debilitan. Lo que hacen las pruebas es volverme mucho más fuerte y más madura. Entonces, por eso no le temo a las pruebas, porque yo sé que las pruebas es como el águila. El águila, cuando la tormenta está más fuerte, el águila no se devuelve ni se va. El águila se le hace de frente a la tormenta para que esa tormenta levante más alto al águila. Por eso tú ves que aquí siempre tenemos un águila que simboliza el triunfo, la inteligencia y la palabra profética de Dios. Entonces, otro espíritu de tormento, entonces a través de los correos, de los perfiles, de las llamadas. Ahorita hay una modalidad que se utiliza hace mucho tiempo, es una modalidad de gracias, está muy altico, gracias. Es que como a veces tenemos el instrumental y las frecuencias suben más alto, entonces afecta la grabación. Ahí está. Familiares que están amenazados. ¿Por qué? Porque alguien de la familia está siendo utilizado para de alguna manera, si un pariente tiene dinero, si un pariente tiene algún medio económico, esta persona que no tiene unas convicciones firmes puede estar siendo utilizada por una, como se dice, una red de delincuencia. Lo vimos acá en Cuidado con las malas amistades en Proverbios 1, como este consejo de jovencito, apártate de las malas amistades. Entonces digamos un joven está desempleado, no tiene plata, no tiene nada, pero tampoco quiere trabajar ni estudiar y se dedica a la delincuencia o se dedica como se dice, a la vagancia, a la mala vida. Entonces ¿qué va a hacer? Se va a rodear de gente mala y esa gente mala lo va a persuadir. Si esa persona, ese joven habló que tenía un tío, un familiar que tenía dinero, esta pandilla o este grupo de gente mala lo va a persuadir a que le saquen dinero a ese familiar. Entonces esta persona, este joven puede estar entregando el número telefónico del pariente para que otros llamen, se hagan pasar por él. Esa modalidad es ya lleva mucho tiempo, y las personas lo que están haciendo es que están siendo utilizadas, dan el número telefónico del pariente y otra persona se hace pasar imitando la voz, porque hay unos programas y eso ya lo mostraron en un documental que hubo en Séptimo Día, de cómo estas personas que están en la cárcel utilizan diferentes elementos para distorsionar la voz y hacerla parecer al del pariente, y comienzan a llamar haciéndose pasar por tal persona a pedir dinero, de que es que estoy en el hospital, de que me sufrí un accidente, de que me van a secuestrar, que necesitan que le mande tal plata, tal dinero, utilizando parecida la voz del pariente. Eso lo hace un programa, eso ya lo descubrieron en la cárcel, que es un aparato que distorsiona la voz y la hace parecer al pariente. Eso es magia, realmente eso es magia, eso es demoníaco, pero el enemigo lo utiliza. Entonces familiares que están siendo atormentados por estafas, por fraudes, por fleteos, por extorsión, que están siendo utilizados sus mismos parientes es decir, una persona de la familia está vendiendo a la familia entera para que la extorsionen, para que le saquen dinero, para que hagan una estafa, para que las llamen, para que le saquen dinero, para que las intimiden, para que las amenacen, para que las hagan soltar el dinero y depositarlo en un giro, en una cuenta, a nombre de la persona que está extorsionando. Y esa modalidad está hace mucho tiempo en el mundo. Entonces vemos que esto no es nuevo, sino que las artimañas del diablo siempre son las mismas, él no cambia, él siempre aplica las mismas artimañas o la misma modalidad siempre, él siempre trabaja en la misma manera. Entonces fleteo, vacunas, que son cuando la persona tiene que pagar diariamente un dinero o semanalmente un dinero, sobre todo eso ocurre mucho con los que tienen negocios, estas pandillas, estos grupos delincuentes les cobran a esos de negocios, a esos almacenes, que les den un dinero, es decir, como una mensualidad. ¿Por qué les cobran? Simplemente para no intimidarlos o para no hacerles daño, se llama vacuna.
extorsión, soborno, secuestro. Es una modalidad de presionar a la persona para que psicológicamente no esté estable, emocionalmente esté inestable, económicamente sacarles el dinero, atormentar a la persona, que es de alguna manera quitarle la paz. Atormentar es quitar la paz, intimidarla, meterle miedo. Todo eso lo hace el diablo a través de las personas. Y tú me preguntarás, Pati, ¿pero por qué las personas hacen todo eso? Porque ellas están siendo utilizadas por el enemigo para quitarle la paz a los demás. Recordemos que el diablo no tiene paz y él no quiere que el ser humano tampoco tenga paz. Por eso, desde la creación, Dios le dio paz al ser humano, pero el pecado le quitó la paz al ser humano. Entonces vemos que cuando Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios, comenzó en ellos una falta de paz, unas peleas entre ellos. Por eso vemos que Caín y Abel tenían discusiones, por eso vemos que Esaú y Jacob tenían discusiones, por eso vemos que empezó una pelea, una contienda entre el ser humano unos contra otros, porque el enemigo creó ese tipo de contiendas, de peleas, de división en las personas. Entonces estas bandas delincuenciales lo que hacen es utilizar estas modalidades para crear una forma de quitarle el dinero a los demás. Entonces, por ejemplo, si a ti te llaman y te piden dinero, que es que un pariente, que es que tal persona, y ellos saben a veces los nombres de los parientes tuyos, saben el nombre de tus hijos, a veces saben muchas cosas de ti, pero ¿cómo las logran saber? Por las cosas que tú publicas en el Facebook, por las fotos, por las ubicaciones, por cuando tú haces un correo, dejas toda tu información ahí, tu información personal. Personas no son cautas cuando publican un mensaje, cuando publican una foto, dejan mucha información en la foto, direcciones, nombres, muchas cosas las dejan dentro de la misma foto. Entonces los que son delincuentes, que ellos están pendientes de cómo van a hacer esa estafa, ellos primero lo que hacen es ellos hacen una indagación, es decir, se meten bien a fondo para mirar quién es la persona a la cual van a estafar o a la persona a la cual van a sobornar. Entonces ellos sacan información. Es por eso que cuando tú recibas una llamada de una persona que te diga, no, es que yo soy su tío, su tía, su primo, su pariente, su mamá, su hermano, su hijo, está en estas condiciones y necesitamos que nos mande plata porque es que está en el hospital, es que mire, y ponen de fondo unos programas que ellos ya tienen. Estas personas que están en la cárcel los tienen programas, tienen diferentes herramientas donde pueden en un momento de la llamada activar una sirena como una patrulla de la policía, una ambulancia, y la gente que escucha todo eso en el teléfono se asusta y inmediatamente va y les hace el depósito del dinero de la extorsión y resulta que no era ningún pariente. Entonces cuando a ti te llamen a decirte es que tu pariente, inmediatamente llama a tu pariente y le preguntas. Nunca dejes que tú caigas o que tu familia caiga en este tipo se llama tormento, espíritu de tormento. Entonces, noticias públicas, que un tío, que un primo, que un amigo, que tu pariente, que no sé qué, esto todo es un manejo psicológico. A través de la televisión estamos siendo atormentados también. Por eso vemos que en muchas noticias públicas todo es para atormentarnos psicológicamente, para mantenernos con zozobra, para mantenernos con falta de paz, con falta de gozo, con miedo, con intimidación, con miedo al futuro. Entonces cuando nosotros vemos ciertas noticias, las noticias en sí tienen un espíritu de tormento. Todas las noticias que tú ves tienen cosas trágicas, son muy poquitas las cosas buenas, porque a ellos no les interesa que la gente esté con paz, ni que esté con gozo, ni que esté feliz, sino que la persona esté con miedo. Ese espíritu se llama tormento. Entonces, por ejemplo, vemos en noticias públicas que el padrastro vendió al hijo de la mujer con la que vivía, que el padrastro, que la madrastra, que el tío, que el primo, que